Bienvenidos de nuevo al programa de vez en cuando, donde respondemos sus preguntas sobre el estado del mundo con nuestras, deprimentes respuestas. En esta edición de fin de año cubriremos temas divertidos y navideños, como Sudán, la negación del genocidio. Si México podría considerarse un estado fallido y lo aprendido sobre la violencia y abusos de Assad en Siria. ¿Y si eso no era suficiente magia navideña para ti? También vamos a hablar sobre el poder puro de la doctrina moderna de Trump, así como responder a sus preguntas sobre el concepto aterrador conocido como minas terrestres nucleares. Primero, abordemos un tema apocalíptico, aunque creemos que la respuesta es algo reconfortante. La pregunta de si China y Japón podrían ir a la guerra. Aquí está la pregunta de Sultán de Said. Me gustaría saber qué tan probable es una guerra entre China y Japón en este momento. Tras las recientes incursiones chinas y japonesas en Okinawa, ¿intervendrá algún país extranjero o ambos lo resolverán solos? Soy fan, sigue así. De vez en cuando damos buenas noticias en este canal, y aunque nada en los asuntos globales es realmente seguro, podemos decir con bastante confianza que China y Japón no irán a la guerra en el corto plazo. Y sí, ahora sería un buen momento para tocar madera con fuerza. En cuanto a por qué una guerra entre China y Japón es prácticamente impensable en este momento, ninguno tiene un incentivo real para un conflicto militar y existen muchos desincentivos para ambos. Para recordarle tanto a Xi Jinping de China como a Zeneideke de Japón que mantener la paz continua es en el interés común de todos. Comenzaremos con la perspectiva más fácil de explicar, la nación de Japón, donde todo se reduce al simple hecho de que Japón simplemente no está listo para pelear una guerra en este momento y Tokio lo sabe. De hecho, esa es una de las principales razones por las que la nueva líder del país, la polémica Sane Takaichi, resulta tan interesante desde una perspectiva geopolítica. Ella argumenta enérgicamente que Japón elimine las restricciones a su fuerza militar vigentes desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. El ejército japonés es avanzado, bien entrenado y posee sólidas capacidades tecnológicas aéreas, terrestres y marítimas, pero no es ni de cerca tan grande como se esperaría de la cuarta economía más grande del mundo. Y tiene expresamente prohibido participar en cualquier forma de combate ofensivo. Claro, Japón probablemente encontraría la manera de evadir esa prohibición sin importar quién esté al mando en caso de una guerra total con China. Esa prohibición ha guiado su gasto, estructura de fuerzas y tamaño limitado durante décadas. China posee uno de los ejércitos más grandes y avanzados del mundo, y Japón sabe que luchar contra China sería inútil. No solo eso, sino que Japón enfrenta una de las crisis demográficas más agudas de cualquier nación en la Tierra. Simplemente no puede darse el lujo de perder jóvenes por ninguna razón, y desperdiciar sus vidas en un conflicto militar evitable sería impensable. Por otro lado, China sí tiene claras ventajas en cuanto a números, fuerza militar general, economía, industria y más. Pero una guerra con Japón sería una decisión muy mala para China. Para empezar, Japón es uno de los socios comerciales más grandes e importantes de China. Por otro lado, no hay absolutamente ninguna manera de que Japón luche solo. Tokio es una de las únicas capitales globales en este momento que puede estar al menos bastante segura de que Washington mantendría sus garantías de seguridad y, por lo tanto, su paraguas nuclear. Y dado que toda la región entiende lo que significaría que Japón cayera, Corea del Sur, Taiwán, Australia y otras naciones del Indo-Pacífico casi con toda seguridad se unirían a la contienda. De hecho, por los grandes efectos sísmicos que vendrían de China. Eliminar a Japón como contrapeso en Eurasia haría que las naciones que no se alinean estratégicamente con Japón. Pero quienes ven a China como amenaza futura podrían verse obligados a luchar, como India o incluso Rusia. E incluso si China lograra acorralar a Japón en un enfrentamiento 1 a 1, Japón sería capaz de infligirle pérdidas terribles a China durante el conflicto, incluso si al final llegara a perder. Japón cuenta con uno de los mejores equipos militares y es la principal nación con capacidad nuclear latente. Eso implica que, aunque no tiene armas nucleares ahora, posee la tecnología y experiencia para obtenerlas. En muy poco tiempo, y desde una perspectiva estratégica, una guerra contra Japón iría en contra de todo lo que China ha tratado de lograr durante las últimas décadas. China no hace la guerra, y tiene un ejército de clase mundial, propio de una superpotencia, que no ha participado en conflictos desde los años 70. Y si China intentara librar una guerra por primera vez en medio siglo, casi con certeza centraría sus esfuerzos en Taiwán. Sí, una invasión a Taiwán también involucraría a Japón en la pelea. Pero iniciar una guerra con Japón mientras sigue sin resolverse lo de Taiwán sería uno de los mayores errores militares no forzados de la historia. Aunque ganara, una guerra contra Japón retrasaría el plan de China sobre Taiwán por décadas, devastaría su economía, destruiría gran parte de su equipo militar y eliminaría la confianza y fiabilidad.
En el escenario internacional, China difícilmente puede permitirse retrocesos como está, ya que enfrenta su propia crisis demográfica inminente. Está manejando demasiadas otras prioridades en este momento y tiene que enfocarse cada vez más en la estabilidad para mantener tanto impulso económico como le sea posible. Antes de que todo se desacelere, es claro por qué todos pensaríamos en esa pregunta. China y Japón enfrentan crecientes disputas luego de que el nuevo primer ministro japonés declarara que el país defendería militarmente a Taiwán. Cuando la segunda economía más grande del mundo y la cuarta economía más grande del mundo empiezan a pelear en el escenario diplomático, eso siempre va a causar revuelo. Pero incluso en este caso, el enfoque está en un conflicto hipotético que se libraría por Taiwán, no directamente entre Japón y China. Los líderes de China y la administración japonesa más militarista actual se benefician de la percepción de que se enfrentan y no permitirán que sus naciones sean insultadas. Pero es importante no olvidar la realidad profunda. Ni Japón ni China tienen intención de involucrarse en un conflicto directo si no es necesario. Especialmente considerando que, lo más probable, ese conflicto llevaría a ambas naciones a tropezar y desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Evaluando el nuevo liderazgo de Siria y ahora GTM 9164 nos pregunta nuestra opinión sobre la guerra civil en Siria un año después de que terminó. ¿Eres menos escéptico sobre al-Shara? ¿Crees que el país podrá superar la violencia? Bueno, respecto al fin de la guerra civil en sí, hemos estado siguiendo el trabajo gradual para descubrir algunos de los peores abusos del régimen de Assad. Lamentablemente, el mundo confirmó que fue tan grave como temían los expertos externos. Por ejemplo, una investigación reciente de Reuters reveló una fosa común en el desierto abierto que bien pudo haber contenido decenas de miles de cuerpos. Registros del medio alemán Norddeutscher Rundfunk revelaron más de 100.000 fotos que documentan la tortura y asesinato de 10.000 prisioneros solo en esos archivos. En cuanto al nuevo líder transicional de Siria, Ahmed al-Shara, y su gobierno, los resultados hasta ahora han sido un tanto mixtos. Existen razones válidas para celebrar ciertos logros de Damasco este último año. La reconstrucción siria está avanzando rápidamente en muchas áreas. Partes del país son más estables hoy que lo que han sido en una década o más. Y Siria está en proceso de reintegrarse con el resto del mundo, al mismo tiempo. El mandato de Shira se ha caracterizado por masacres a gran escala de minorías sirias, con grupos progubernamentales y fuerzas de seguridad actuando juntos. En el mejor de los casos, incluso si Shira y su círculo cercano no son cómplices, no han podido prevenir ni detener esas atrocidades y, en el peor de los casos, son cómplices. Para empeorar las cosas, parece que Siria podría pronto experimentar múltiples olas de violencia aún mayores. Damasco y sus socios turcos han dado a la región kurda autónoma de Siria un ultimátum para integrarse antes de que termine el año. Y las fuerzas se están concentrando en varias áreas, mientras hablamos, en aparente preparación para una ofensiva militar que podría comenzar una vez que haya pasado ese plazo. En el sureste, el Estado Islámico ha incrementado su actividad en los últimos meses, pese a arrestos y redadas de alto perfil. Aumentan los indicios de un posible ataque del Estado Islámico de Irak y Siria a prisiones sensibles pronto. ¿Somos menos escépticos de al-Shara ahora? No, realmente no. Pensar que la reconstrucción de Siria sería fácil siempre fue una idea descabellada. También es muy poco probable que un líder tras la guerra traiga felicidad y soluciones mágicas. Siria sigue muy dividida. El fin de la guerra no resolvió muchas de sus tensiones y divisiones internas. Y aunque al-Shara ha presidido muchas mejoras en toda Siria, también ha estado al mando de atrocidades horribles, con una alta probabilidad de que haya más violencia en camino. Dicho todo esto, sin duda es mucho mejor que el anterior, por varios órdenes de magnitud. Y en la medida en que Siria tiene una oportunidad de reconstruirse, sus posibilidades han sido mejores en el último año que en mucho tiempo. Además, como un Assad, nos gustaría aprovechar esta oportunidad para compartir eso. En su exilio en Moscú, Bashar al-Assad parece haber perdido toda esperanza de recuperar su país. Para disgusto de los miembros de su familia que quisieran tramar un regreso al poder, al-Assad pasa horas diarias jugando videojuegos en su lujoso departamento. Casi nunca va más allá del centro comercial de su edificio y ya no le interesan los temas internacionales. ¿Qué imagen tan extraña es esa? Y ahora, de un dictador asesino en masa a un grupo paramilitar que es aún más cruel y salvaje que cualquier cosa en la Siria de Assad, estamos hablando, por supuesto, de las fuerzas de apoyo rápido de Sudán, el genocidio en Sudán y su negación. Y a continuación tenemos este de los Emiratos Árabes Unidos. Perdón, David Bennett 2062, ¿quién pregunta? Sigues mencionando lo de la sangre del espacio cuando ya se desmintió y resultó ser un abrevadero rodeado de ganado.
¿No crees que deberías tener más cuidado de no socavar tu credibilidad cuando hablas de genocidio? Ten cuidado de no crear material para futuros negacionistas. Bien, en este punto la mayoría de ustedes probablemente estén pensando en algo como genocidio de sangre de ganado. ¿De qué está hablando este tipo? Así que antes de abordar el punto principal, déjenme retroceder y explicar. Retrocedamos. A finales de octubre, la ciudad sudanesa de Al-Fasha cayó en manos de las fuerzas de apoyo rápido paramilitares después de un asedio de 18 meses, mientras que el acceso a la ciudad ha sido extremadamente limitado. Las conquistas previas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias incluyeron atrocidades como la masacre de 10.000 a 15.000 personas en 2 ocasiones en el Yanina en 2023. Así que quienes monitorean el conflicto esperaban lo peor. Pero incluso los más cínicos probablemente se sorprendieron por lo que sucedió después. Cuando el Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale rastreó la violencia en la ciudad por satélite, encontraron mercados vacíos, edificios destruidos, fosas comunes y manchas de sangre visibles en imágenes satelitales, lo que los medios solían llamar charcos de sangre visibles desde el espacio. Esa frase fue tan impactante que llegó al discurso público por un breve periodo. Sudán volvió a destacar en redes sociales como no ocurría desde el inicio de la guerra, en abril de 2023. Desafortunadamente, eso significó que muchas personas bien intencionadas pero tontas empezaron a sumarse, siendo esto Internet. Personas bien intencionadas pero ingenuas buscaron pruebas de atrocidades visibles desde el espacio. En vez de solo ir al sitio web del HRL de Yale, donde las fotos están gratis y hay informes para descargar, fueron a Google Earth, vieron lo que parecían cuerpos junto a un charco de sangre y lo difundieron en Twitter. El problema es que Google Earth no muestra imágenes satelitales en tiempo real. Lo que estas personas tontas y abrumadoras habían encontrado era una imagen antigua de ganado alrededor de un abrevadero. Hasta ahora, todo era típico de las redes sociales, pero luego las cosas tomaron un giro mucho más oscuro. En lugar de actuar como Jesús, algunas personas en Twitter son tontas de todos modos. Ahora hablemos del genocidio en Sudán. Un grupo completamente diferente de personas estúpidas pero extremadamente maliciosas, como David Bennett 2062, aprovechó esta foto mal etiquetada como prueba de que no había ningún genocidio en curso. Que en lugar de ser psicópatas sedientos de sangre que felizmente suben videos de sí mismos torturando y asesinando civiles. Videos que puedes encontrar fácilmente en Google, pero te recomiendo no hacerlo. Los RSF fueron malinterpretados. Buenos tipos que simplemente no tendrían que volar. Para ser claro, esto es una tontería de alto calibre. Aunque las estimaciones de muertes en Al-Fasha varían mucho, todos están de acuerdo en que fue una masacre. En Gran Bretaña, los parlamentarios han sido informados de que al menos 60.000 personas murieron en la ciudad. Nathaniel Raymond, director ejecutivo del Laboratorio de Investigación Humanitaria de Yale, declaró a Al Jazeera que podrían haber muerto más personas en 10 días que en los 2 años previos de la guerra en Gaza. Un informe de The Guardian del 5 de diciembre indicó que 150.000 residentes de la ciudad siguen desaparecidos. Si bien algunos pueden haber huido o haber sido tomados prisioneros, también es posible que muchos de ellos ahora estén muertos. La caída de Al-Fasha fue probablemente el peor crimen de guerra de este siglo. Una masacre ampliamente documentada con fotos satelitales, relatos de testigos y videos publicados por las RSF en redes sociales. Entonces, podrías preguntarte por qué David Bennett 2062 estaría tan dispuesto a creer que todo fue un engaño. Ahora, una posibilidad es que esto sea simplemente un triste hecho de la vida en el mundo moderno. Internet está lleno de personas que desconfían de las narrativas oficiales de académicos del genocidio, pero también confían en ellas. Un tipo con palomita azul en X escribe: "Ja, esa foto es de vacas. No hay genocidio en Sudán". Recuerda, este es el mundo donde alguien creó un imperio mediático de $1.000 millones fingiendo que los padres de niños asesinados eran actores de crisis. Vivimos en una época deprimente y estúpida. Otra posibilidad es que esto sea parte de una campaña deliberada y cínica para confundir a la gente sobre el genocidio en Sudán. Para confundir lo suficiente y hacer que la gente crea que hay dudas legítimas sobre lo que pasa en Al-Fasha. Y por lo tanto no presionen a sus líderes políticos para que hagan algo. Aunque no sabemos quién dirigiría esa campaña, sí podemos decir eso. Las RSF cuentan con un patrocinador principal capaz de financiarlas fácilmente. Un patrocinador que hasta ahora ha canalizado armas y dinero a las RSF, incluso mientras sus combatientes cometen genocidio, los Emiratos Árabes Unidos. Como muestra esta pregunta, siempre hay quienes actúan como idiotas útiles. Esa quizás sea la esperanza de las RSF y Emiratos Árabes Unidos. Si sigue habiendo dudas entre gran parte del público, la matanza en Sudán continuará.
Personas como David Bennett, 2062, facilitan cada paso manchado de sangre. ¿Cuál es la doctrina de Trump? Luego tomemos uno más abstracto de Bob's Burgers. Aún lo mencionan 4.678 personas. Trump tiene un plan real para su estrategia militar al volverse cada vez más amigable con poderes autocráticos como los sauditas y Rusia, especialmente. ¿Por qué abandonar a aliados militares de años? Antes de responder, hay que advertir que existe cierta aleatoriedad geopolítica en Donald Trump y su administración. Y tendríamos que dedicar bastante tiempo si quisiéramos realmente detallar todos los giros y vueltas de la geopolítica de Trump. Pero, en un sentido general, el enfoque de Trump hacia la política exterior sí sigue un conjunto consistente de principios. Esos principios explican su amistad con autocracias globales y su hostilidad hacia varios aliados tradicionales de Estados Unidos. Principio número 1. Ocúpate de tus propios asuntos. Si algo ha dejado claro Trump sobre su enfoque de política exterior, es la idea de que los asuntos de Estados Unidos son asunto de Estados Unidos. Ese entendimiento también aplica a los demás, salvo algunas excepciones. Según la filosofía política de Trump, el trato que una nación le da a sus instituciones, su economía, su cultura y su propia gente es fundamentalmente una decisión de esa nación. Si Estados Unidos quiere cerrar sus fronteras y revisar a turistas extranjeros por opiniones anti-administración en línea, pues lo hará. Si una nación, como por ejemplo Pakistán, quiere encarcelar a su principal figura opositora para que no represente una amenaza para el gobierno en el poder, entonces, por supuesto, Estados Unidos no se interpondrá. Si una nación como Arabia Saudita quiere usar una sierra para huesos con sus propios disidentes, entonces esos son disidentes sauditas siendo tratados por el gobierno saudita. No hay nada que ver aquí. Principio número 2. Cuando las naciones deciden involucrarse en los asuntos de otros, esas decisiones están dictadas por el poder relativo de las naciones involucradas. Las naciones poderosas pueden intervenir en los asuntos de las menos poderosas, pero no al revés. Una nación como Rusia puede elegir expandirse hacia una nación como Ucrania porque Rusia es más grande y más fuerte, y a menos que Ucrania pueda detener a Rusia, no importa mucho cuáles sean las objeciones de Ucrania. Estados Unidos puede imponerse en lugares como Venezuela o Groenlandia, porque Estados Unidos es mucho más poderoso que Venezuela, Groenlandia o cualquier otra nación que actuaría por él. Pero si una nación menos poderosa se involucra en los asuntos de una más poderosa. Por ejemplo, que franceses, canadienses, suecos o alemanes den lecciones a Estados Unidos. Eso es inaceptable porque va en contra de la dinámica de poder entre esas naciones. Y el principio número 3, cuando las naciones interactúan como iguales, la suposición básica es que todas las partes involucradas están motivadas por el beneficio y el enriquecimiento propio. Si Estados Unidos bajo Trump busca acercarse a un país, lo hace mediante acuerdos económicos, convenios de recursos e inversiones. Si Estados Unidos quiere negociar la paz entre dos naciones, entonces encuentra la manera de hacer que la paz sea más rentable para esas naciones y especialmente para la más poderosa de las dos, de lo que la guerra podría serlo jamás. Bajo la filosofía de Trump, una nación que ha hecho muchos acuerdos buenos y lucrativos no va a involucrarse en conflictos, escaladas o engaños. Porque esas acciones y las consecuencias que conllevan comprometerán la capacidad de esa nación para seguir aumentando su riqueza. Y por supuesto, cuando hablamos de la riqueza de una nación bajo la filosofía trumpiana, también estamos hablando de la riqueza de sus líderes. Enriquecer a uno es enriquecer al otro. Por supuesto, notarás que todo este marco va en contra de ideas como el derecho internacional, los derechos universales, unas Naciones Unidas significativas y otros pilares del orden liberal liderado por Estados Unidos que solía existir. Trump admite que para países fuera del orden liberal de Estados Unidos, esas instituciones e ideas han sido irrelevantes por mucho tiempo, y que el resto del mundo, fuera de ese orden, sigue reglas muy distintas. La versión más despiadada y desigual de la política internacional, donde los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren, se alinea más con la forma en que Trump prefiere tratar al mundo. Washington se acerca a Rusia y Arabia Saudita, alejándose de antiguos aliados militares. En esta visión trumpiana es más efectivo tratar con Rusia y Arabia Saudita como actores que solo buscan su propio beneficio. Se les puede incentivar para mantener la paz a gran escala internacional, asegurando que la paz sea más rentable que la guerra. Sobre evitar que esos países tengan conflictos menores, eso va según la filosofía de Trump. Eso no es asunto de Estados Unidos, como tampoco lo es para otras naciones lo que decida hacer en su territorio. En cuanto a qué tan efectivo será realmente este enfoque, una vez que haya tenido tiempo de desarrollarse, bueno, todos vamos a aprender la respuesta a esa pregunta juntos. ¿Es México un estado fallido?
Quizá una pregunta polémica del capitán Coburg 3200. ¿Por qué México no es un estado fallido y por qué Estados Unidos no fortifica, cierra o sella la frontera con el ejército, que es su trabajo? Bien, esa segunda pregunta en realidad es mucho más fácil de responder. Porque a partir de 2025 Estados Unidos en realidad ha estado en el proceso de sellar su frontera sur utilizando al ejército estadounidense. En Frentes Políticos, nuestro canal hermano, publicamos un episodio reciente sobre ese tema. El ejército está tomando el control de la frontera con México, así que adelante y échale un vistazo si quieres saber más. También discutimos la otra implicación de tu pregunta. ¿Por qué el ejército de Estados Unidos no estaba haciendo eso ya en ese episodio? Revisa ese cuando termines este. Sobre tu primera pregunta, ¿por qué México no es un estado fallido? Sin duda es una pregunta válida, considerando que en muchas partes del país son los cárteles los que mandan, no el gobierno federal mexicano. Y aunque, como vamos a explicar, México en última instancia no califica como un estado fallido en toda regla, sin duda es un caso límite. Cuando los analistas hablan de un estado fallido, se refieren a una situación en la que el gobierno nacional se ha vuelto básicamente ineficaz. No puede dar servicios básicos a gran parte de su población. No puede controlar la presencia de insurgencias o caudillos que dominan ciertas regiones, ha alcanzado un nivel de corrupción increíble, etcétera, etcétera. Ejemplos actuales incluirían Yemen, donde el gobierno reconocido internacionalmente controla solo unos pocos focos de tierra poblada, o Haití, donde la capital ha sido prácticamente tomada por una coalición de pandillas. Myanmar, Libia, la República Centroafricana y otras naciones también encajan en este perfil. México enfrenta muchos de estos mismos desafíos. Cárteles de la droga controlan regiones enteras, como Sinaloa en la franja noroeste y el centro del país. Que la nueva generación de Jalisco controla el cártel del Golfo en el noreste y otros en esas áreas. Las instituciones gubernamentales locales son fundamentalmente corruptas y básicamente se puede asumir que están coludidas, mientras que se sabe que el gobierno nacional tiene problemas profundos de corrupción propios. Pero en el caso de México, hay algunas diferencias clave que lo alejan de esa categoría de estado fallido. Aunque el gobierno mexicano no controla gran parte de su territorio, sí mantiene control sobre sus instituciones federales y centros de negocios. Aunque se puede decir que su liderazgo, ejército o partidos han sido corrompidos por los cárteles. Son instituciones separadas y sólidas, sin riesgo de colapso. El país no enfrenta ningún problema separatista serio. Sus cárteles ni siquiera están intentando ofrecer una reclamación rival al gobierno nacional. Cuando México busca afirmar su autoridad en una zona, generalmente lo logra, aunque no pueda estar en todas partes a la vez. Toma el reciente despliegue de tropas en el estado de Michoacán. Su trabajo ciertamente no es fácil, se han enfrentado a oposición armada. En un estado fallido, México no podría desplegar tropas en Michoacán. Y ciertamente no con ninguna expectativa razonable de que siquiera pudieran entrar a la región. Cabe señalar que los cárteles se benefician de que México no sea un estado fallido, aunque a veces pueden participar en trabajos de infraestructura o incluso humanitarios para asegurarse de que las poblaciones locales estén dispuestas a vivir junto a ellos. Los cárteles de México no tienen ninguna ambición real de gobernar territorios, su objetivo es la ganancia, y establecer una administración autónoma o hacer una reclamación de soberanía es realmente costoso. México tiene todas las instituciones de gobierno locales y estatales que estas áreas necesitan para seguir funcionando. Aunque los cárteles sobornan a esas instituciones, buscan que los funcionarios estatales y locales no les causen problemas. El objetivo es callarlos, mantenerlos al margen para que el tráfico de drogas pueda seguir fluyendo. Lo mismo sucede a nivel federal por esa corrupción endémica y profunda. Sin duda podríamos llamar a México un estado muy frágil e incluso un estado comprometido. Pero al final, la nación de México todavía funciona, y todos, incluidos los cárteles, quieren que siga siendo así. ¿Qué demonios son minas terrestres nucleares? Sobre frentes políticos, una rápida de P. Jontis. Me encanta lo que están sacando, sigan así. La pregunta viene del canal Hermano Frentes Políticos, de un video reciente sobre Israel. ¿Qué demonios es una mina nuclear? ¿Y para qué sirve? En resumen, ¿una mina terrestre nuclear es? Pues muy malas noticias. Para contextualizar, esto es de un episodio sobre las armas nucleares de Israel y ahí hablamos de eso. Israel ha integrado su tecnología nuclear en defensa construyendo y, al parecer, desplegando minas terrestres nucleares. La tecnología involucrada es exactamente lo que parece. Tomas una mina terrestre, un dispositivo explosivo construido con un detonador de presión o proximidad, y la haces nuclear. Estas fueron alegadas por primera vez por el periodista de investigación estadounidense Seymour Hersh en la década de 1980, aunque fuentes israelíes han reconocido tácitamente su presencia desde entonces.
En los años 80, esas minas terrestres nucleares fueron desplegadas en los altos del Golán, las tierras ocupadas por Israel que la mayor parte del mundo reconoce como territorio sirio. En esencia, Israel colocaría minas terrestres nucleares allí, porque los altos del Golán son un corredor de invasión para las naciones que intentan atacar a Israel. Y volar una fuerza atacante con minas terrestres nucleares es una forma bastante confiable de sugerir que esas fuerzas tal vez deberían simplemente darse la vuelta. Operativamente, esas minas terrestres nucleares supuestamente son dispositivos de bajo rendimiento, lo que normalmente se describiría como una ojiva táctica. Su potencia es un misterio para cualquiera. Cabe señalar que su potencial destructivo sería menor que el de una ojiva igual en otras situaciones, ya que se detonaría en o ligeramente debajo del suelo en lugar de una explosión aérea. También existe la posibilidad de que puedan ser colocadas en infraestructuras como puentes y represas, como un medio fácil y definitivo para destruir esa infraestructura. Crear obstáculos, derrumbes, inundaciones u otras catástrofes de una vez puede frenar a las fuerzas enemigas. Si siguen desplegadas o no, nadie lo sabe. Los avances interminables de China. Y para cerrar la sección de Geopol antes de pasar a otros temas, aquí hay una de Nathanael Sani 1176. ¿Por qué China avanza tan rápido en tecnología mientras Occidente se estanca en productividad? Sin embargo, China de alguna manera puede desarrollar la mejor tecnología de baterías, la mejor tecnología militar con sus aviones de sexta generación y ahora lidera el mundo en energías renovables. ¿Cómo lo logran también? El enfoque de China hacia su desarrollo económico puede y realmente debería ser una conversación extensa y matizada. Identificar la clave de la efectividad de China frente al estancamiento de otras naciones es en realidad sencillo. La mayoría del mundo, especialmente Occidente, decide su economía según los mercados globales. China toma sus decisiones económicas según lo dictado por el Partido Comunista Chino. Esto no es realmente una discusión de capitalismo contra comunismo, ya que sería exagerado llamar comunista al sistema económico moderno de China. Es una discusión sobre la gestión de recursos económicos en esas naciones occidentales. Se trata de lugares con una clara separación entre gobiernos y empresas privadas. El Estado puede aprovechar los recursos económicos como muestra el complejo militar industrial. Washington puede ir con Lockheed Martin y firmar un contrato enorme para aviones de combate, proporcionando así a Lockheed Martin todos los incentivos que necesita para operar de una manera que sirva a Washington. Al final, Lockheed Martin hará lo que le convenga. Si en algún momento los incentivos económicos de Washington y Lockheed Martin se separan, Lockheed Martin va a seguir su propio camino. En China la industria depende del Estado, no del libre mercado, y requiere dinero para operar, pero no actúa de forma independiente. En cambio, la industria está supeditada a los responsables de la toma de decisiones en los niveles más altos de Pekín, y la propia industria es, en esencia, un recurso del Estado. Esto significa que China puede decidir cómo y dónde gastar su dinero sin que tenga sentido económico. Para empresas individuales debe tener sentido, pero el dinero fluye más fácil para distintas necesidades. Sí, por ejemplo, la industria turística de Francia está generando muchas ganancias. París no puede simplemente tomar esas ganancias y destinarlas unilateralmente a la industria de defensa. China puede y China lo hace. China puede invertir más dinero en tecnología avanzada de baterías o invertir en muchos programas de aeronaves de alta tecnología, porque esas decisiones no necesitan sentido económico propio. Si Estados Unidos busca que la industria participe en un proyecto, debe hacerlo rentable para ella. Si China quiere aprovechar a sus mentes más brillantes para construir mejores baterías, puede emitir esa orden y poner a esas personas a trabajar hasta que el proyecto esté terminado. Independientemente de si ese esfuerzo será rentable pronto o no, y de si ese sistema da mejores o peores resultados a largo plazo, esa es otra cuestión. Pero como China trata a su industria como un recurso estatal en lugar de un socio externo, puede operar de manera completamente diferente. Escribe un agotamiento en los frentes de guerra, ¿de acuerdo? Ahora pasamos a la parte final y más relajada del episodio, donde invitamos a Morris y Evan, nuestros escritores, a responder preguntas detrás de cámaras. Comencemos con una pregunta para los escritores de Recursive Cube 44. Realmente me encantan los videos diarios e informativos sobre eventos actuales. Pero tengo curiosidad, ¿cómo logran mantener una tasa de producción tan alta sin agotar a su equipo o a los escritores? Muchos canales tienen ese problema y espero que sigan siendo sostenibles ya que me encanta su contenido. Bien, primero, la respuesta de Morris. No es fácil. Entre febrero y marzo todo era abrumador. Tuvimos la preparación para nuestra primera gran entrevista con el exministro de Relaciones Exteriores de Lituania, Gabrielis Landsbergis, y después de eso apenas estábamos relajándonos. Cuando fue la infame reunión en la oficina oval entre Zelensky y Trump, nuestros horarios se descontrolaron. A finales de marzo estaba tan agotado que tuve que tomarme un día libre para desconectarme de las noticias y los eventos globales, y ni siquiera fue mi semana más difícil.
Ese honor es para la semana tras la guerra entre Irán e Israel. Todo el equipo estaba tan exhausto esa semana que acordamos solo trabajar el fin de semana si ocurría algo realmente importante. El domingo 22 de junio Estados Unidos bombardeó Irán. No puedo quejarme. Parte de la razón por la que todos hacemos este trabajo es para sentir que estamos ayudando a guiar a las personas lo mejor posible a través de eventos locos y acelerados. Y si implica trabajar semanas muy largas cuando todo se complica, ni modo. Y ahora, la respuesta de Evan para mí, trato de mantenerlo en perspectiva, que aunque obviamente este es mi trabajo, es una decisión voluntaria asumir una carga de trabajo alta. Como escritor, Simón, si me permites decirlo, en realidad es una persona fantástica para trabajar. Eso lo agregué yo mismo. Parece que lo hice. No lo hice. Es amable de tu parte decirlo, Evan. Estoy seguro de que si en el futuro necesito reducir mi carga de trabajo para evitar el agotamiento, lo haré. Eso sin duda lo facilitaremos. Lo digo como alguien que ha tenido trabajos intensos con largas jornadas obligatorias. Realmente hace una gran diferencia. Saber que escribo mucho porque yo lo elijo y saber que trabajo para alguien que realmente me respalda. Oh. En este tipo de ambiente, escribir tan seguido no es una carga, es un privilegio. Morris agrega, no sabía que esto era para quedar bien con el jefe. Adiós ascenso. Voy a responder esto yo mismo. Quiero decir, yo no estoy escribiendo, así que es un poco diferente para mí, pero para mí es más fácil ser honesto. Pero no lo sé, realmente no tengo una buena respuesta. Supongo que el agotamiento debería afectarme. Llevo mucho tiempo haciendo videos, pero tengo un gran equipo. Tengo a Morris, Evan y otros en distintos lugares, además de la producción de videos, lo cual me ayuda mucho. Además, soy un adicto al trabajo, soy como un demonio, no lo sé. Simplemente me gusta trabajar, simplemente me gusta. No lo sé, no me agoto, solo sigo. ¿Cuántas personas trabajan en Warfronts? Ahora, otra pregunta de producción de Tevin Hill, 6401. Espero que alguien no responda a esto porque sinceramente no lo sé. ¿Qué tan grande es el equipo de producción detrás de cámaras? Publican videos largos y detallados de muchos temas muy rápido. Solo me pregunto cuántas personas trabajan en la producción. Oh no, solo es de medios, dice. Simón responde, no lo sé. Yo diría que Quince sería solo una suposición. Definitivamente sería una suposición. La venganza de las malas hierbas y ahora cono de tráfico deprimido. Y se trata de frentes de hierba. Primero, danos frentes de hierba. Lo exigimos. Eso, o Simón. En cuanto a dónde está gato, no lo entiendo. En segundo lugar, ¿cómo ven tú y tu equipo el auge de la inteligencia artificial es una herramienta o un obstáculo? Así que sobre los frentes de Weeb. No lo sé y nada de spoilers. Regresa en Navidad, quizá haya un regalo bajo el árbol. Diagonal en tu página de suscripciones de YouTube, no prometo nada. Sobre la inteligencia artificial dice, inserta Simón. Respuesta, no preparé nada de esto. Es una buena oportunidad y también una amenaza. Creo que no lo sé. Entro a Twitter y ahora no sé qué es real y qué no. En cuanto a los videos, es algo intenso y me hace pensar, ¿qué más me estoy perdiendo en el mundo? Que simplemente está siendo inventado o que es realmente convincente, pero también es útil. No sé cuántas cartas y asuntos legales he tenido. Borradores de ChatGPT donde no estoy satisfecho y digo, oye, ChatGPT asistente legal, ¿qué onda? De todos modos, es una herramienta muy poderosa y útil. Videos no publicados, un pequeño vistazo detrás de cámaras aquí. Como pregunta Baba Rudra, ¿se ha leído algún guión? ¿El video no se ha publicado por alguna razón? Evan responderá. Esto pasa rara vez y suele ser por motivos aburridos. A veces aceptamos un guión de un escritor nuevo, lo grabamos y no cumple con nuestras expectativas. O en raras ocasiones grabamos algo y debido al ciclo de noticias simplemente se queda desactualizado. Una vez escribimos 2 versiones alternativas de este episodio. Eso fue durante la elección de Estados Unidos en 2024, cuando publicamos un episodio sobre el impacto global de que Donald Trump fuera presidente y teníamos otra versión lista. En caso de que Kamala Harris ganara, de hecho puedes ver el video de Harris hoy en Frontstar Company, nuestro sitio web especial para miembros, Frontsco, échale un vistazo. Pero también hay un par de ocasiones en las que, muy rara vez, hemos decidido no publicar un episodio debido al tema. Parte del proceso de grabación en una ocasión antes de comenzar a gran escala. Sé a dónde va esto, sé exactamente de qué está hablando Evan. Perdón por interrumpir, Evan. Estábamos grabando un video sobre el grupo Wagner, del cual nunca había oído hablar. El grupo Wagner no era algo común, no era un término habitual. Y básicamente estábamos grabando ese episodio. Yo pensé, no sabemos de esto porque simplemente asesinan periodistas todo el tiempo y en todas partes. Y pensé, soy un cobarde, esto no es para mí, obviamente. Volviendo a Evan, obviamente.
Pudimos haber sabido en ese entonces que terminarían convirtiéndose en una fuerza reconocida globalmente, pero sí sabíamos que les gustaba eliminar periodistas y a otras personas que decidían hablar de ellos. Al final decidimos que realmente no valía la pena, considerando lo que era el canal en ese momento, todavía enfocado principalmente en la historia de la guerra. Otro caso ocurrió hace poco, y vamos a lanzar un episodio sobre una gran operación de hackeo descubierta y desmantelada. Pero la historia terminó con un par de cabecillas cayendo, ya que la gran mayoría de las personas que se pensaba que estaban involucradas en la organización simplemente se dispersaron. Finalmente, llegamos a la conclusión de que si estuviéramos en su lugar, probablemente no nos encantaría la idea de que canales aleatorios de YouTube compartieran la historia con cientos de miles de personas. Y bueno, resulta que son bastante buenos hackeando. Somos unos cobardes. Simón sin barba, ya estamos entrando en la recta final, así que solo hay tiempo para esta de Big Rick Big. ¿Alguna vez te afeitarías la barba? ¿Simón? No. ¿Cómo se vería Simón con cara de bebé? O mejor aún, ¿te la afeitarías para dejarte solo un bigote? No, no lo haría. No tengo barbilla. Es como el mejor truco para los hombres que tienen barbilla débil. Deja crecer bigote o barba. Ayuda mucho. Así que no, me gusta esto, cubre mi barbilla. Una muy feliz Navidad y finalmente solo vean cómo el año de temporada de Bogdan Recursos Humanos 5JD se acercan las vacaciones de invierno. ¿Alguna comida que esperan? Yo empiezo. El relleno, pero el británico con carne, no el americano raro. Sí, hay algo raro. No hay carne en el relleno. Eso dijo ella. No sé, aún no está listo, ¿verdad? Dice Morris. No es que lo espere con ansias, más bien me da nostalgia, aunque no sea comida o bebida. Hace muchos años, un sueco con el que era amigo me presentó una bebida que, según él, era una tradición, y, en sus palabras, sabe a Navidad. Mi reacción, ¿de qué hablas? ¿Cómo algo sabe a Navidad? Amigo, vino especiado Morris. Pero lo probé, y para mi sorpresa, el sueco tenía razón. Desde entonces he estado preguntándome vagamente cuál sería esa bebida. Le pregunté a ChatGPT. Solo me respondió cosas como ponche de huevo o vino especiado, que no es correcto. Así que si algún sueco está viendo esto y puede alejarse de sus muebles de paquete plano el tiempo suficiente para comentar, por favor avísenme, Evan dice. En mi casa intentaremos hacer un asado de cerdo elaborado este año, y estoy emocionado por ver el resultado. Tendremos acompañamientos estadounidenses típicos como el relleno americano, que es raro. Evan y yo lo aprendimos por completo. Fui a una cena de acción de gracias y me asignaron a hacer el relleno, y llegué con relleno británico. Y los estadounidenses decían, ¿qué demonios es esto? Y yo decía, es relleno. Pidió relleno. Aunque decían que no lo era, les gustó y estuvo bien. Tenemos acompañamientos estadounidenses como relleno, camotes y verduras, pero la idea es comer ligero hasta los postres. Una vez que eso pasa, no recomiendo estar entre yo y el pastel de migas. Por mí, ya respondí. Gracias por vernos. Feliz Navidad.